Quiero contarle algo sobre un paciente. Tenía 78 años, era una persona despierta y activa, caminaba 3 kilómetros cada mañana, vivía solo, era completamente independiente. Fue a una revisión de rutina, salió con una derivación, luego otra, luego un procedimiento, luego una complicación. 6 meses después, no podía llegar al buzón de su portal. El problema original nunca le habría afectado. Fue la prueba la que lo hizo. Soy el doctor Marcos Valverde, tengo 50 años, y llevo muchos años dedicándome a la educación en salud. Esta es la conversación que su médico probablemente no ha tenido todavía con usted. La matemática cambia. Y nadie le avisa. Cuando tenía usted 50 años, la detección precoz tenía mucho sentido. Encontrar algo pequeño, tratarlo rápido, añadir décadas a su vida. Esa lógica funcionaba. Sigue funcionando para los de 50 años. Pero en algún momento, la medicina olvidó actualizar las reglas para las personas de 70, 75 u 80 años. Aquí está la verdad incómoda. La misma prueba que da 20 años más de vida a un paciente joven, puede darle solo 2 a usted. Y esos 2 años puede pasarlo recuperándose del tratamiento, no viviendo. No le estoy diciendo que no vaya al médico. Le estoy diciendo que haga mejores preguntas. Porque ahora mismo, millones de personas mayores en España están pasando por pruebas e intervenciones basadas en guías que nunca fueron diseñadas para su grupo de edad. Y el sistema médico tarda mucho en ponerse al día. Piénselo así. El cáncer no siempre se comporta igual en un cuerpo mayor. Algunos tumores crecen tan lentamente que una persona de 75 años morirá de otra cosa mucho antes de que ese tumor cause un solo síntoma. Encontrarlo no la salva. Solo le da algo de qué preocuparse y a un médico algo que tratar. Una vez que se encuentra algo, la maquinaria empieza a moverse. Su médico siente la obligación de actuar. Usted siente miedo de no hacerlo. Y de repente, una persona mayor sana está en una camilla bajo anestesia, por un problema que nunca iba a hacerle daño. Esto se llama el efecto cascada. Uno de los peligros más ignorados de la medicina moderna. Empieza de forma inocente. Una exploración de rutina, un resultado en el límite. Vamos a echar un vistazo más de cerca. Ese vistazo encuentra otra cosa. Esa otra cosa necesita una biopsia. La biopsia provoca un pequeño sangrado. El sangrado necesita control. El control revela una arritmia. La arritmia necesita medicación. La medicación provoca mareos. Los mareos llevan a una caída. He visto esta cadena de eventos más veces de las que puedo contar. Una persona de 72 años perfectamente funcional entra a una revisión. Y 4 meses después, gestiona 3 diagnósticos nuevos, 2 recetas nuevas y miedo a salir de casa. ¿Lleva siempre cada prueba hasta ese punto? No. Pero el riesgo es real. Está documentado. Y casi nunca forma parte de la conversación cuando un médico le da un volante de derivación. Hablemos ahora de 5 pruebas que se siguen pidiendo de forma rutinaria a personas mayores. ¿Y por qué debe pensarlo bien antes de decir que sí? Empecemos por uno de los procedimientos más habituales en personas mayores, la colonoscopía. Para las personas de 50 y 60 años, es genuinamente valiosa. Encuentra pólipos pronto, salva vidas. Los datos sobre eso son sólidos. Pero después de los 75, la matemática empieza a cambiar. Esto es lo que muestra realmente la investigación. El cáncer de colon es uno de los más lentos que conocemos. De pólipo a peligroso, normalmente entre 10 y 15 años. Si usted tiene 76 años y una colonoscopía encuentra hoy un pequeño pólipo, la probabilidad realista de que ese pólipo le cause daño grave en su vida es bastante baja. Ahora veamos el otro lado de esa ecuación. El propio procedimiento conlleva riesgos reales para los pacientes mayores. Solo la preparación puede causar una deshidratación grave. Esa limpieza intensa del intestino la noche anterior puede provocar desequilibrios de sales minerales en un cuerpo de 70 u 80 años. Eso no es una molestia menor. Eso es un evento médico real. Luego está la sedación. Las personas mayores metabolizan la anestesia de forma diferente.
Los efectos sobre la memoria y la concentración son más frecuentes de lo que la mayoría de los pacientes se imagina. Algunas investigaciones apuntan a cambios cognitivos temporales, y a veces duraderos, después de la sedación en pacientes de más de 70 años. Y existe un riesgo real de perforación intestinal durante el procedimiento. En un paciente joven, es grave. En una persona de 80 años frágil, puede ser mortal. Así que haga esta pregunta cada vez, si encontramos algo, ¿qué vamos a hacer realmente? Porque si la respuesta es probablemente nada agresivo, ¿para qué hacemos el procedimiento? La Asociación Española contra el Cáncer ha actualizado sus criterios. La colonoscopía después de los 75 debe ser individualizada, teniendo en cuenta la salud general, la esperanza de vida y las preferencias personales, no programarse de forma automática. ¿Su médico tiene esa conversación con usted? ¿O simplemente le da el volante? Pregúntelo siempre. Este siguiente tema es más difícil de abordar, porque el cribado del cáncer parece lo más responsable que se puede hacer. Y lo entiendo perfectamente. El miedo al cáncer es real. El instinto de encontrarlo pronto es profundamente humano. Pero esto es lo que años de experiencia en educación para la salud me han enseñado. Encontrar un cáncer y ayudar a un paciente no siempre son lo mismo. Hablemos primero del PSA. El análisis de sangre utilizado para detectar el cáncer de próstata. En hombres de más de 70 años, con frecuencia detecta casos de crecimiento lento que nunca habrían causado síntomas. A veces se llaman, sin rodeos, cánceres con los que se muere, no de los que se muere. Pero una vez que ese número sale elevado, empieza la cascada. Más análisis. Luego una biopsia. La biopsia conlleva riesgos, infección, sangrado, ansiedad importante. Si se confirma el cáncer, la presión para tratar se vuelve enorme. Cirugía, radioterapia, terapia hormonal. Cada una de estas opciones tiene efectos secundarios graves: incontinencia, impotencia, fatiga, pérdida de masa ósea. Todo eso por un cáncer que estaba ahí quieto, sin causar ningún daño. El Ministerio de Sanidad no recomienda el cribado rutinario de PSA en hombres de 70 años o más. No porque el problema no sea serio, sino porque los daños de detectarlo a esa edad superan con frecuencia los beneficios. Ahora hablemos de la mamografía. El mismo principio, pero para el cáncer de mama. El cribado después de los 70 encuentra tumores, pero una proporción significativa son casos de crecimiento lento, sensibles a hormonas, que es poco probable que lleguen a extenderse de forma agresiva. Sin embargo, encontrarlos en una mamografía suele desencadenar el protocolo de tratamiento completo: cirugía, radioterapia, a veces quimioterapia. He visto mujeres de más de 75 años someterse a cirugías extensas por tumores que, estadísticamente, nunca iban a causarles daño. La operación, la recuperación, la rehabilitación, todo eso les ocupó un año de su vida. Un año de dolor, limitación y miedo. ¿Para qué? Quiero ser cuidadoso aquí. Algunos problemas de mama y próstata después de los 70 son genuinamente peligrosos. Esto no es una declaración general contra el cribado. Es un argumento para una conversación honesta e individualizada. Antes de su próxima prueba, pregunte: si esta prueba encuentra algo, ¿cuál sería el camino de tratamiento más probable? ¿Y cuáles son los riesgos realistas de ese tratamiento para alguien de mi edad? Pregúntelo siempre. La respuesta puede sorprenderle. Permítame hacerle una pregunta. ¿Le han hecho alguna vez una prueba de esfuerzo cardíaco? Quizás caminó en una cinta mientras unos electrodos controlaban su corazón. Quizás le dieron medicación para simular el ejercicio. Y quizás los resultados volvieron con algo. Una señal, una irregularidad. Vamos a ver esto más de cerca. Si usted tiene más de 70 años y no tiene síntomas, sin dolor en el pecho, sin sensación de falta de aire, sin mareos durante la actividad, esa prueba puede haberle abierto una puerta que no necesitaba. El problema con las pruebas de esfuerzo en personas mayores sin síntomas es que tienen una alta tasa de falsos positivos. Eso significa que con frecuencia señalan algo que parece un problema, pero que en realidad no está causando ningún daño. Y una vez que aparece esa señal, el siguiente paso es casi siempre el cateterismo. Un procedimiento en el que se introduce un tubo fino en sus arterias para ver el corazón de más cerca. Conlleva riesgos reales: sangrado,
daño arterial, estrés en los riñones por el contraste, y un riesgo pequeño pero real de ictus durante el propio procedimiento. Estos riesgos son mayores en personas mayores. Varios estudios amplios encontraron algo que debería hacernos reflexionar a todos. En pacientes con enfermedad del corazón estable y sin síntomas, colocar un stent o hacer un bypass no redujo el riesgo de infarto o muerte en comparación con simplemente tomar la medicación correcta. Voy a repetirlo porque importa mucho. Para pacientes estables y sin síntomas, abrir quirúrgicamente las arterias produce los mismos resultados que simplemente tomar la medicación adecuada. Entonces, ¿qué hacer en su lugar? Concentrarse en lo que realmente funciona, el control de la tensión arterial, el manejo del colesterol, no fumar, mantenerse físicamente activo. Estas intervenciones tienen décadas de evidencia detrás y ningún riesgo de acabar en una sala de operaciones. Las fracturas de cadera en personas de más de 80 años son genuinamente peligrosas. Hasta un 30% fallece en el año siguiente por complicaciones relacionadas. Por supuesto que queremos prevenir fracturas. Por supuesto que la densidad ósea importa. Pero la forma en que lo estamos abordando después de los 80 no siempre está ayudando. Las densitometrías, la prueba estándar para medir la densidad ósea, se utilizan ampliamente y son en gran medida sencillas. La propia exploración es inofensiva. El problema no es la prueba. El problema es lo que ocurre cuando los números salen bajos. Porque cuando una densitometría muestra osteoporosis en una persona de 81 años, la respuesta casi automática es recetar ciertos medicamentos para los huesos. Estos fármacos funcionan ralentizando la pérdida ósea. En el paciente adecuado, en el momento adecuado, son útiles. Pero en personas muy mayores, el panorama se complica. Pueden causar efectos secundarios digestivos graves, incluyendo irritación del esófago. Y el uso prolongado conlleva un riesgo paradójico, una condición poco frecuente en la que el hueso del muslo se rompe precisamente por la supresión excesiva del proceso normal de regeneración ósea. Un medicamento destinado a prevenir fracturas puede contribuir a provocar una. ¿Que previene realmente las fracturas en personas mayores? La evidencia es muy clara. La fuerza muscular, el entrenamiento del equilibrio, las modificaciones en el hogar, las barras de apoyo, las alfombrillas antideslizantes, una buena iluminación, revisar los medicamentos que causan mareos, la vitamina D y una alimentación con suficiente proteína. Estas intervenciones previenen la caída. Y prevenir la caída previene la fractura. Una densitometría no le dirá que instale una barra de apoyo. Le dará un número. Y ese número probablemente desencadenará una receta. Si su médico le pide una densitometría, la conversación debería llevar primero a la prevención de caídas, y la medicación en segundo lugar. ¿Qué estamos haciendo para mantenerme fuerte? Esa es la pregunta correcta. Déjeme pintarle una imagen. Tiene usted 74 años. Ningún síntoma, ningún mareo, ninguna debilidad en un lado. Se siente completamente normal. Pero su médico le pide una ecografía de las arterias del cuello de rutina. Una exploración de los vasos sanguíneos que llevan sangre al cerebro. La exploración vuelve mostrando un estrechamiento significativo, un 70% de obstrucción en un lado. Ahora todos se alarman. Derivación a un cirujano vascular. Una recomendación de operarse. Y esto es lo que nadie le dice con suficiente claridad. En pacientes sin síntomas, personas que no han tenido ningún síntoma de ictus en absoluto, la evidencia para operar es genuinamente débil. Varios estudios importantes han demostrado que el riesgo de ictus durante la propia operación puede igualar o superar el riesgo anual de ictus por simplemente dejar la obstrucción en paz. Léalo de nuevo. La cirugía destinada a prevenir su ictus podría provocar el mismo ictus que trata de prevenir. Y sin embargo, este tipo de exploración sigue pidiéndose de forma rutinaria, en parte por costumbre, en parte porque encontrar un estrechamiento parece algo responsable. Pero la medicina responsable significa sopesar lo que el hallazgo cambia realmente. Las directrices de la Sociedad Española de Cardiología son claras. No se recomienda el cribado rutinario en pacientes sin síntomas. Y sin embargo, ocurre cada día en consultas de toda España. Si su médico sugiere esta prueba y usted no tiene síntomas, pregúntele directamente, ¿qué haremos de forma diferente si esto sale anormal?
Si la respuesta apunta a una cirugía, pregunte cuál es el riesgo de ictus por el procedimiento. Luego pregunte cuál es el riesgo de simplemente optimizar su medicación. Merece usted esos dos números. Hemos hablado de 5 pruebas sobre las que conviene reflexionar. Y puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, bien, ¿qué hago entonces? ¿Dejo de ir al médico? Por supuesto que no. Por favor, no lo haga. Lo que describo es un cambio de enfoque. No menos medicina. Una medicina diferente, diseñada para lo que usted es en este momento de su vida. Después de los 70, los objetivos médicos más importantes cambian. El foco se aleja de buscar cada anomalía, hacia preservar lo que más importa. Su capacidad de moverse. Su independencia. Su calidad de vida. Su claridad mental. Eso es lo que parece la medicina real después de los 70. El control de la tensión arterial sigue siendo críticamente importante a cualquier edad. La hipertensión no controlada es una amenaza real. Daña el cerebro, el corazón y los riñones. El control del colesterol sigue importando, especialmente si ya existe enfermedad del corazón. Las revisiones de visión y audición están genuinamente infravaloradas en personas mayores. La mala visión provoca caídas. La pérdida de audición no tratada está vinculada en múltiples estudios a un deterioro cognitivo acelerado. Estas revisiones sencillas tienen un impacto enorme en la vida diaria. El manejo de la diabetes sigue siendo esencial. La vacunación, la gripe, la pulmonía, el herpes zóster son intervenciones con evidencia sólida, bajo riesgo y alto beneficio. No las salte. Y quizás lo más importante, una revisión completa anual de todos sus medicamentos. Tomar muchos medicamentos a la vez es uno de los riesgos más peligrosos para las personas mayores. Pídale a su médico que repase cada cosa que toma cada año y que justifique cada una. Esa es la medicina proactiva. La medicina que realmente le sirve. Aquí está la parte más difícil de todo lo que he dicho hoy. Nada de eso importa si no puede hablar de ello con su médico. Sé que esa conversación parece intimidante. No quiere parecer difícil. No quiere dar la imagen de alguien que rechaza el cuidado. Lo entiendo perfectamente. Pero usted no rechaza el cuidado cuando hace preguntas. Está participando en su cuidado. Hay una diferencia profunda. Cuando le recomiendan una prueba, pregunte, ¿qué buscamos? ¿Y qué haremos si lo encontramos? Esta única pregunta obliga a una conversación antes de comprometerse con nada. Pregunte, ¿cuál es el riesgo de este procedimiento para alguien de mi edad y mi estado general de salud? El riesgo específico para su edad rara vez se ofrece de forma espontánea. Usted tiene que pedirlo. Pregunte, ¿qué pasa si vigilamos y esperamos? La vigilancia activa es una opción completamente legítima, respaldada por evidencia. No es rendirse. Es elegir con sabiduría. Pregunte, ¿esta guía se basa en investigaciones que incluyeron personas de mi edad? Muchas se desarrollaron a partir de estudios con adultos de mediana edad y se extendieron hacia arriba sin evidencia específica. Y por último, ¿qué recomendaría para sus propios padres? He escuchado esta pregunta plantearse entre colegas. La respuesta es casi siempre diferente a la recomendación estándar. Quiero ser justo con sus médicos. El sistema en el que trabajan no está diseñado para apoyar estas conversaciones. Una consulta típica dura 15 minutos. Pedir una prueba de cribado lleva 30 segundos. Tener una conversación matizada sobre si tiene sentido para usted específicamente lleva 15 minutos que a menudo no existen. Eso es un fallo del sistema. Pero usted puede trabajar en torno a eso. Lleve una lista escrita de preguntas. Pida una cita más larga si la necesita. Lleve a una persona de confianza para ayudarle. Y si su médico descarta sus preguntas en vez de abordarlas, eso le dice algo importante sobre si esa persona es la adecuada para esta etapa de su vida. Ha pasado décadas confiando en la medicina. La medicina le debe honestidad a cambio. Merece una conversación real, no un sello de goma en un volante de derivación. Aquí está en lo que todo se resume. Llevo muchos años dedicándome a la educación en salud. Tengo un profundo respeto por lo que la medicina puede hacer. Y es exactamente por eso que le digo esto.
Porque también he visto a pacientes que no necesitaban estar donde estaban. Pacientes que entraron sanos, activos, independientes y salieron disminuidos. No porque su enfermedad les alcanzara, sino porque el sistema médico lo hizo. Hay un momento en cada uno de esos casos que no se olvida. Es el momento antes de la primera prueba, cuando la persona estaba bien. Cuando la cascada no había empezado todavía. Cuando todavía había una elección. Ese momento es de lo que trata el vídeo de hoy. Devolverle esa elección. Porque ahora mismo, usted todavía la tiene. Esto es lo más importante que quiero que se lleve de este vídeo. Más medicina no siempre es mejor medicina. Después de los 70, el objetivo no debería ser encontrar cada posible anomalía en su cuerpo. El objetivo debería ser mantenerle fuerte, con la mente clara, en movimiento, y viviendo según sus propias condiciones. Esos no son el mismo objetivo. Y confundirlos le está costando a la gente su independencia, su dignidad y a veces su vida. Usted no es una colección de números en una exploración. No es una lista de hallazgos en un informe. Es una persona con una vida. Y cada decisión médica debería medirse frente a esa vida. ¿Qué cambia esta prueba? ¿Qué protege este procedimiento? ¿Qué cuesta si sale mal? Haga esas preguntas. Exija esas respuestas. Porque nadie en esa consulta las va a hacer por usted. Esta es la conversación que ojalá alguien hubiera tenido antes con muchos pacientes. La estoy teniendo ahora con usted. Espero que cambie algo. Resumamos todo. 5 pruebas que merecen una conversación seria antes de decir que sí. La colonoscopía de rutina después de los 75. Sopese los riesgos del procedimiento frente al beneficio realista para su edad y su estado general de salud. El PSA y la mamografía. Pregunte cómo sería el tratamiento antes de aceptar el cribado. La cascada es real. La prueba de esfuerzo cardíaco sin síntomas. Entienda que encontrar algo puede llevar a una cirugía que la evidencia muestra que no prolonga la vida más que la medicación sola. La densitometría después de los 80. Asegúrese de que la conversación lleve primero a la prevención de caídas, no solo a una receta basada en un número. Y la ecografía de las arterias del cuello sin síntomas. El riesgo del procedimiento puede igualar al riesgo de no hacer nada. Pida los 2 números juntos. Nada de esto significa evitar a su médico. Significa ir preparado. Ir con preguntas. Saber que tiene todo el derecho de entender lo que está aceptando y por qué. Esto es lo que le pido que haga hoy. Escriba 3 preguntas de este vídeo. Llévelas a su próxima cita. Léalas en voz alta. Vea qué pasa. Y cuénteme en los comentarios, ¿le ha pedido alguna vez un médico una prueba que llevó a algo inesperado? Leo todos los comentarios. Su experiencia importa. Puede ayudar a alguien a tomar una mejor decisión. Si este vídeo le ha hecho pensar de forma diferente, compártalo con alguien a quien quiera. Porque esta conversación no ocurre lo suficiente. Y las personas que más la necesitan pueden estar ahora mismo en una sala de espera. Recuerde que todo lo que he compartido hoy es información general sobre salud, basada en la investigación actual y en mi experiencia educativa. Su situación es única. Antes de hacer cualquier cambio en su atención médica, por favor hable con su propio médico, que conoce su historial completo. Esa conversación siempre merece la pena. Soy el Dr. Marcos Valverde. Manténgase fuerte, manténgase informado y mantenga el control de su propia salud.